la prometida de mi hermano, me abofeteó delante de 200 personas en su boda. ¿Por qué no les di mi casa? Mamá siseó. No hagas una escena. Simplemente vete en silencio. Así que me fui. Pero al día siguiente, mi familia empezó a tener serios problemas. Mi nombre es Samantha Wilson y tengo 29 años. Nunca, ni en mis sueños más locos, imaginé que la boda de mi hermano terminaría con su nueva esposa abofeteándome en la cara frente a 200 invitados conmocionados. Todo porque no quise darles mi casa, la que mi abuela me dejó específicamente a mí. En el momento en que la mano de Catherine golpeó mi mejilla, mi madre se inclinó y siseó: no hagas una escena, simplemente vete en silencio. Y así lo hice. Pero lo que sucedió al día siguiente lo cambió todo. Antes de sumergirme en esta auténtica pesadilla, deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto. Dale al botón de me gusta y suscríbete si alguna vez has tenido que mantenerte firme frente a la presión familiar. Créeme, querrás escuchar cómo se resolvió todo esto. Mi abuela, Eleanor, era más que una simple pariente. Era mi roca, mi confidente y sinceramente mi persona favorita en el mundo. Desde que era pequeña, pasaba casi todos los fines de semana en su hermosa casa victoriana en la calle Maple. Era una impresionante casa de 3 dormitorios, con suelos de madera originales, un porche envolvente y el tipo de carácter que simplemente no se encuentra en las construcciones modernas. La ayudaba a cuidar su jardín. Aprendía sus recetas secretas en esa espaciosa cocina con azulejos de época y escuchaba sus historias en el columpio del porche mientras se ponía el sol. Mi hermano James, 3 años mayor que yo, nunca tuvo mucho interés en visitar a la abuela Eleanor. Incluso de niño se encontraba excusas para no ir. Práctica de béisbol. De ver eso simplemente diciendo que era aburrido pasar el rato con una anciana. A medida que crecimos, el patrón continuó. Cuando James fue a la universidad, sus visitas se limitaron a apariciones obligatorias en días festivos. Después de graduarse, cuando regresó a nuestra ciudad natal para su trabajo en un banco, pasaba por allí quizás 2 veces al año, quedándose el tiempo mínimo por cortesía. Mientras tanto, yo construí mi vida adulta con la abuela Eleanor firmemente en el centro. Después de la universidad, conseguí un trabajo como maestra de escuela primaria a solo 20 minutos de su casa. La visitaba 3 o 4 veces por semana, ayudándola con las compras, llevándola a las citas con el médico o simplemente compartiendo una taza de té y una conversación. Cuando le diagnosticaron cáncer hace 5 años, no hubo duda de quién sería su cuidadora principal. Esos 2 últimos años de su vida fueron difíciles, pero preciosos. Reduje mi jornada a enseñar a tiempo parcial para poder llevarla a las citas de quimioterapia, gestionar sus medicamentos, finalmente proporcionarle los cuidados paliativos que necesitaba. James la visitó exactamente 2 veces durante su enfermedad. Una cuando le diagnosticaron por primera vez y otra aproximadamente una semana antes de que falleciera. Mis padres venían con más frecuencia, pero siempre con el aire de personas que cumplen una obligación en lugar de proporcionar un apoyo genuino. Cuando la abuela Eleanor falleció hace 3 años, quedé devastada. Había sido más una madre para mí que mi propia madre, Bárbara, quien siempre parecía más preocupada por mantener las apariencias que por formar conexiones reales. La lectura del testamento sorprendió a todos, excepto a mí. La abuela me dejó su casa junto con la mayoría de sus ahorros y pertenencias personales. James recibió su coche que vendió rápidamente y una modesta herencia en efectivo. «Te dejó la casa», había exclamado mi madre con la voz cargada de indignación. Pero eso debería ser para ambos hijos. Mi padre, Thomas, le había puesto una mano en el brazo. Bárbara fue la decisión de Eleanor. Ella sabía lo que hacía. James no dijo mucho ese día.
pero la línea tensa de su boca y la frialdad en sus ojos me lo dijeron todo. Creía que merecía la mitad de todo, a pesar de apenas haber mantenido una relación con nuestra abuela. Para mí, la casa no se trataba del dinero. Representaba mi conexión con la abuela Eleanor, e inmediatamente hice planes para mudarme y restaurarla a su antigua gloria. Gasté cada dólar y fin de semana libre pintando, restaurando suelos y actualizando la fontanería, mientras preservaba cuidadosamente el carácter histórico de la casa. Se convirtió en mi santuario, mi orgullo y alegría. Unos meses después de haberme mudado, James apareció inesperadamente. Recorrió las habitaciones, asintiendo con aprecio a las mejoras que había hecho. ¿Sabes?, dijo casualmente, apoyándose en la encimera de la cocina. Este lugar debe valer al menos 400. Cero. Ahora, si lo vendieras, podríamos dividir el dinero y ambos dar un pago inicial para nuestras propias casas. Casi se me cae la taza de café que sostenía. James, este es mi hogar. La abuela me lo dejó a mí porque sabía cuánto significaba para mí. Vamos, Sam, respondió con un tono más áspero en su voz. ¿Sabes que no es justo que tú te quedaras con todo? Ambos somos sus nietos. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esta herencia siempre sería un punto de discordia entre nosotros. Lo que no sabía entonces era cuánto peor se pondría una vez que Catherine entrara en escena. James conoció a Catherine Parker en una gala benéfica del banco donde trabajaba. Desde la primera vez que la mencionó, supe que era diferente a sus novias anteriores. Siempre había salido con mujeres ambiciosas, pero Catherine estaba en otra liga. A los 32 años, era una ejecutiva de marketing en una firma de bienes raíces de lujo con el tipo de apariencia pulida que gritaba dinero y estatus. La primera vez que la conocí fue en casa de mis padres para la cena del domingo, aproximadamente un año después del fallecimiento de la abuela Eleanor. Catherine llegó vistiendo ropa de diseñador y llevando un bolso que probablemente costaba más que mi salario mensual. Su sonrisa era perfecta, sus modales impecables, y mis padres quedaron encantados al instante. James me dice que vives en la antigua casa de tu abuela, dijo Catherine, mientras nos sentábamos en la sala de estar antes de la cena. ¡Qué pintoresco está en uno de esos barrios históricos! Le expliqué la ubicación y un poco sobre la historia de la casa, sintiendo una inesperada necesidad de justificar mi apego a ella. «Oh, conozco esa zona», respondió con los ojos iluminándose de interés. «Esas victorianas son auténticas joyas cuando están bien renovadas. El valor de mercado debe ser increíble». Fue la primera señal de alerta. Su enfoque inmediato en el valor monetario de la casa en lugar de su valor sentimental. La relación de James y Catherine progresó a una velocidad vertiginosa. En 3 meses estaban comprometidos. En 6, habían fijado la fecha de la boda para solo 4 meses después. Mi madre Bárbara estaba emocionada, conectando instantáneamente con Catherine para planificar la boda y los futuros nietos. Mi padre, siempre más reservado, parecía complacido de que James hubiera encontrado a alguien tan exitosa. A medida que los preparativos de la boda comenzaron en serio, el interés de Catherine en mi casa se intensificó. Empezó a aparecer sin previo aviso, siempre con alguna excusa poco convincente de que estaba por el barrio. Estaba reunida con un cliente cerca y pensé en pasar a ver qué has hecho con el lugar, decía recorriendo mis habitaciones con una mirada evaluadora. ¿Sabes? Con mi experiencia en bienes raíces de lujo, podría darte algunos consejos para maximizar el potencial de la propiedad. Durante una de esas visitas, unos 2 meses antes de la boda, Catherine se sentó en la isla de mi cocina bebiendo té e hizo lo que probablemente pensó que era una sugerencia casual. ¿Sabes, Samantha? James y yo hemos estado buscando casas, pero el mercado está muy competitivo ahora mismo. Estábamos pensando
No sería perfecto si pudiéramos comprarte esta casa. Se quedaría en la familia. Y tú podrías usar el dinero para conseguir algo más adecuado para una persona soltera. Casi me atraganto con el té. Catherine, no estoy interesada en vender. Este es mi hogar. Su expresión se endureció por un segundo antes de que la agradable sonrisa regresara. Por supuesto, lo entiendo completamente. Solo algo en lo que pensar. Familia, ayudando a la familia. Ya sabes. A medida que Catherine pasaba más tiempo con mi familia, noté cómo dominaba sutilmente cada conversación y decisión. James, antes extrovertido e independiente, comenzó a ceder ante ella en todo, desde los restaurantes que visitaban hasta los amigos con los que mantenían el contacto. De manera más alarmante, mis padres, especialmente mi madre, comenzaron a tratar las opiniones de Catherine como si fueran la Biblia. Catherine dice que el lugar de la recepción que sugeriste no es lo suficientemente prestigioso. Me informó mi madre cuando intenté ayudar con la planificación de la boda. Dice que necesitamos algo más exclusivo si queremos impresionar a los colegas de James. Catherine piensa que deberías llevar el pelo recogido para la boda, me dijo en otra ocasión. Dice que las damas de honor con el pelo suelto se ven desordenadas en las fotos. Cada reunión familiar se convirtió en un ejercicio de observar a Catherine manipular a todos a su alrededor con cumplidos, lágrimas estratégicas o críticas sutiles disfrazadas de consejos útiles. Parecía ser la única que se daba cuenta, o al menos la única dispuesta a cuestionarlo. La planificación de la boda se intensificó junto con las insinuaciones no tan sutiles de Catherine sobre mi casa. Durante una cena familiar 2 meses antes de la boda, mencionó casualmente que ella y James todavía tenían dificultades para encontrar la casa perfecta. Si tan solo hubiera una solución justo frente a nosotros, dijo mirándome directamente. Catherine, dije con cuidado, he dejado claro que no voy a vender mi casa. Por supuesto que no vender, respondió con una risa que no llegó a sus ojos. ¿Pero no sería un maravilloso regalo de bodas? Después de todo, James también creció visitando esa casa. Fue entonces cuando mi madre intervino. Samantha, no seas egoísta. Tu hermano está comenzando una nueva vida. Esta sería una forma muy significativa de apoyarlo. Miré a James esperando que interviniera, pero él solo estudió su plato en silencio. Esa noche, marcó el comienzo de una campaña cada vez más agresiva para presionarme a renunciar a mi hogar. La presión para ayudar a mi hermano dándole mi casa aumentó rápidamente en los 2 meses previos a la boda. Lo que comenzó como insinuaciones y sugerencias se convirtió en demandas directas y manipulación emocional. Mi madre Bárbara se convirtió en la aliada más devota de Catherine. Me llamaba a diario con nuevos argumentos sobre por qué debía entregar mi casa. James es el hombre de la familia. Necesita un hogar adecuado para formar su propia familia, insistió un día. Estás siendo increíblemente egoísta, Samantha. ¿Qué pensaría la abuela Eleanor de que acapares esa casa cuando tu hermano la necesita?, dijo en otra ocasión. Intenté explicar repetidamente que la abuela Eleanor me había dejado la casa específicamente a mí porque sabía cuánto la apreciaba, pero mis palabras caían en oídos sordos. Así no es como funcionan las familias, descartaba mi madre. Las familias comparten. Las familias se sacrifican unas por otras. Mi padre, Thomas, siempre reacio a los conflictos, intentaba mantenerse neutral. Tu madre solo quiere que todos estén felices, decía cuando me quejaba de la presión, pero su neutralidad solo permitía que la situación empeorara. El propio James rara vez mencionaba la casa directamente. En cambio, dejaba que Catherine y nuestra madre libraran sus batallas, mientras él desempeñaba el papel del hermano razonable, que solo quería la armonía familiar. En las raras ocasiones en que hablábamos en privado, suspiraba profundamente y decía cosas como: «Ojalá hubiera alguna solución
que pudiera hacer felices a todos. La situación llegó a un punto crítico unas 3 semanas antes de la boda. Llegué a casa del trabajo un viernes por la tarde y encontré el todoterreno de lujo de Caterina aparcado en mi entrada, junto con otros 2 vehículos caros que no reconocí. Cuando entré, encontré a Catherine dándole un recorrido por mi casa a una pareja bien vestida. «Y esta carpintería original es simplemente impresionante», decía Catherine mientras admiraban mi sala de estar. «Planeamos mantener todas las características históricas mientras actualizamos la cocina y los baños a algo más contemporáneo». Me quedé helada en la puerta sin poder creer lo que estaba presenciando. Catherine me vio y ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzada. «Samantha, qué oportuna. Déjame presentarte a Martín y Diane. Son amigos del club y querían ver la encantadora victoriana de la que les he estado hablando a todos». «Todos fuera», dije en voz baja, con las manos temblando de ira. Ahora los amigos de Catherine parecían confundidos, pero algo en mi expresión debió convencerlos de que no era un buen momento. Murmuraron despedidas incómodas y se deslizaron junto a mí hacia su coche. Cuando se fueron, la máscara agradable de Catherine se cayó al instante. «Eso fue increíblemente grosero, Samantha. Son personas muy influyentes en esta ciudad. Lo que es grosero es dar recorridos por la casa de otra persona sin permiso». Le respondí bruscamente. «¿Cómo entraste?». Agitó la mano con desdén. «James todavía tiene su llave de cuando visitaba a tu abuela. Mira, no veo por qué estás haciendo tanto escándalo por esto. De todos modos, va a ser nuestro hogar después de la boda. Catherine, por última vez, no te voy a dar mi casa ni como regalo, ni en venta. Nunca. Necesito que respetes eso y detengas esta locura». Sus ojos se entrecerraron y luego, para mi asombro, rompió a llorar. No un llanto suave, sino un sollozo completo y dramático que pareció salir de la nada. «He intentado tanto ser parte de esta familia», gimoteó. «No he sido más que amable contigo y lo estás arruinando todo. James y yo necesitamos esta casa para nuestro futuro». Más tarde supe que había llamado a mi madre inmediatamente después de irse, pintándome como la villana que la había echado cruelmente a ella y a sus amigos. Mi teléfono sonó a los pocos minutos de la partida de Catherine. «¿Cómo te atreves a tratar a Catherine de esa manera? Si yo, mi madre, sin siquiera saludar. Después de todo lo que ha hecho para incluirte en la boda, tu abuela se avergonzaría de tu comportamiento». Mis intentos de explicar lo que realmente había sucedido cayeron en oídos sordos. Mi madre ya había decidido que yo era el problema. El enfrentamiento final tuvo lugar en una cena familiar el fin de semana antes de la boda. Catherine me había estado evitando desde el incidente del recorrido por la casa, pero mi madre insistió en que todos necesitábamos aclarar las cosas antes del gran día. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor de mis padres en un tenso silencio, hasta que mi madre se aclaró la garganta. «Samantha, necesitamos hablar sobre tu regalo de bodas para tu hermano y Catherine». «Mamá, no hay nada de qué hablar», dije con firmeza. «He dejado clara mi posición. Esta terquedad es impropia de ti», espetó mi madre. «Catherine y James necesitan un hogar adecuado. Vives sola en una casa destinada a una familia, una casa que me fue dejada a mí». Le recordé. «Tu abuela habría querido que la compartieras», insistió mi madre. James finalmente habló. «Sam, sé razonable. ¿Sabes que esa casa es demasiado grande para una sola persona? Catherine y yo le daríamos la vida que se merece». Miré alrededor de la mesa a mi familia, el ceño desaprobador de mi madre, el silencio incómodo de mi padre, la arrogancia de James y la expresión calculada de dolor de Catherine. En ese momento me sentí completamente sola. «Esta conversación ha terminado», dije levantándome. «No voy a regalar mi casa, ni ahora ni nunca. Y si no pueden respetar eso, entonces quizás no debería estar en la boda en absoluto». «No seas dramática», siseó mi madre.
Vas a estar en la boda de tu hermano y te vas a comportar. Esta familia tiene que mantener las apariencias. Salí de esa cena sintiéndome más aislada que nunca, temiendo la boda que ahora estaba a solo unos días de distancia. Poco sabía que lo peor estaba aún por llegar. La mañana de la boda de James y Catherine llegó con un clima perfecto, soleado y con una brisa suave. Exactamente el tipo de día que Catherine había exigido al universo para su día especial. Llegué al club de campo a las 9 de la mañana, como se me había indicado, con mi vestido de dama de honor protegido en su funda. Tenía el estómago hecho un nudo. La suite nupcial era un torbellino de actividad. Catherine estaba sentada en el centro como una reina, rodeada por sus 3 damas de honor de su lado, su madre y mi madre. Todos la adulaban mientras un maquillador le aplicaba la base. Samantha, llegas tarde, me regañó mi madre. Aunque yo estaba exactamente a tiempo según el horario, Catherine me miró en el espejo. Está bien, Bárbara, siempre y cuando esté lista a tiempo para las fotos. Su voz era dulce como la miel, pero sus ojos permanecían fríos. Las siguientes 5 horas fueron un ejercicio de sonrisas falsas y cortesía tensa. Me peinaron y maquillaron junto a las otras damas de honor, todas amigas de Catherine de la universidad o del trabajo. Charlaban sobre bromas internas y recuerdos compartidos mientras yo me sentaba en silencio, sintiéndome como una extraña. Durante las fotos previas a la ceremonia, Catherine tuvo cuidado de colocarme en el borde de cada foto de grupo. Cuando el fotógrafo sugirió una foto solo de la novia con su futura cuñada, Catherine lo desvió hábilmente. Vamos con retraso. Centrémonos en las tomas esenciales. Mi hermano James parecía distante, ya orbitando por completo alrededor de las necesidades y deseos de Catherine. Cuando logré un momento a solas con él, intenté conectar. Nervioso, le pregunté con una sonrisa genuina. Él miró hacia donde Catherine hablaba con la organizadora de bodas. Solo quiero asegurarme de que todo esté perfecto para ella. Se lo merece, James. Dije, con cuidado. Estamos bien. Siento que ha habido esta tensión. Hoy no es el día. Sam me interrumpió. Simplemente pasemos la boda sin ningún drama. ¿De acuerdo? La ceremonia en sí fue elaborada e impecable, exactamente como Catherine la había planeado. 200 invitados llenaron el jardín del club de campo, que había sido transformado con miles de rosas blancas y decoraciones de cristal. Catherine caminó por el pasillo con un vestido de diseñador que, según se informó, costó más que los coches de algunas personas. James se veía guapo con su smoking, sonriendo a su novia. De pie en el frente con las otras damas de honor, intenté sentirme feliz por mi hermano. A pesar de todo, quería que tuviera un buen matrimonio. Solo deseaba que fuera con alguien que realmente lo amara por quien era, no por lo que podía proporcionar. La recepción comenzó a las 5 de la tarde en el gran salón de baile del club de campo. Candelabros de cristal brillaban en lo alto y cada mesa estaba adornada con elaborados centros de mesa florales. Me sentaron en la mesa familiar, cerca de la mesa principal con mis padres y algunos parientes lejanos. Después de la cena vinieron los discursos. El padrino, el compañero de cuarto de la Universidad de James, dio un emotivo brindis sobre la amistad y encontrar a la pareja adecuada. Luego, la dama de honor de Catherine habló sobre cómo Catherine siempre consigue lo que quiere. Un comentario que pareció inocente para la mayoría, pero que me dio un escalofrío. Luego, inesperadamente, la propia Catherine se levantó y tomó el micrófono. Esto no estaba en el programa, solo quiero decir unas pocas palabras. Comenzó con su voz sonando clara por todo el salón. Primero, gracias a todos por estar aquí para celebrar nuestro día especial. James y yo estamos muy bendecidos de tener amigos y familiares tan maravillosos apoyándonos. La multitud aplaudió cortésmente. La sonrisa de Catherine se ensanchó mientras continuaba. Quiero agradecer especialmente a mi nueva familia por darme una bienvenida tan cálida. Thomas y Bárbara
ya han sido como segundos padres para mí. Lanzó un beso hacia mis padres, quienes sonrieron con orgullo, y Samantha dijo volviéndose hacia mí. Todas las cabezas en el salón se giraron en mi dirección. La hermana de James tiene un regalo de bodas muy especial para nosotros, y creo que ahora es el momento perfecto para reconocer su increíble generosidad. Se me heló la sangre. ¿Qué estaba haciendo? Como muchos de ustedes saben, Samantha heredó una hermosa casa victoriana de su abuela, continuó Catherine. Y en una verdadera demostración de amor familiar, nos está dando esta casa como nuestro regalo de bodas. Estamos muy emocionados de comenzar nuestra vida juntos en esta significativa propiedad familiar. 200 pares de ojos estaban ahora fijos en mí. Algunas personas comenzaron a aplaudir, otras sonrieron con aprobación. Mi madre asentía vigorosamente, mientras mi padre parecía confundido. James miraba su plato sin encontrar la mirada de nadie. De repente me pusieron el micrófono en las manos. Catherine estaba de pie sobre mí con esa sonrisa perfecta todavía fija en su rostro, pero sus ojos eran desafiantes, casi amenazadores. ¿Te gustaría decir unas palabras sobre tu regalo, Samantha?, preguntó dulcemente. El salón se quedó en silencio, esperando. Me temblaban las manos. Esto era una emboscada pública y deliberada, diseñada para obligarme a seguirle el juego con su mentira o a parecer la villana frente a todos los que conocían. Lentamente me puse de pie, sintiendo las piernas inestables debajo de mí. Miré a todas las caras expectantes y respiré hondo. Me temo que ha habido un malentendido, dije con la mayor calma que pude. Aunque les deseo a James y Catherine toda la felicidad en su matrimonio, no les voy a dar mi casa. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. La sonrisa de Catherine se congeló en su rostro. Samantha solo está siendo modesta, dijo con una risa forzada. Hemos hablado de esto durante meses. No, Catherine, dije con firmeza. Nunca hemos acordado tal cosa. Esa casa es mi hogar y no se va a regalar ni a vender. La agradable máscara de Catherine se deslizó por completo. Su rostro se contorsionó de rabia mientras me arrebataba el micrófono. ¿Cómo te atreves?, siseó, aunque su voz aún llegó a los horrorizados invitados. Pequeña egoísta desagradecida y entonces sucedió. La mano de Catherine se alzó y me golpeó en la cara con fuerza suficiente para hacerme tropezar hacia atrás. El sonido de la bofetada pareció resonar por todo el salón. Se oyeron jadeos de los invitados. Alguien dejó caer un vaso. Me quedé en shock con la mejilla ardiendo y las lágrimas asomando a mis ojos, no por el dolor, sino por la humillación pública. Mi madre estuvo a mi lado al instante, pero no para consolarme. En cambio, me agarró del brazo y susurró furiosamente: «No hagas una escena, simplemente vete en silencio». James todavía no se había movido ni hablado. Se sentó congelado en la mesa principal, observando cómo su nueva esposa agredía públicamente a su hermana. Con toda la dignidad que pude reunir, recogí mi pequeño bolso de la mesa, me di la vuelta y caminé con paso firme hacia la salida. 200 pares de ojos siguieron mi retirada. Algunos invitados parecían conmocionados, otros incómodos. Unos pocos parecían casi entretenidos por el drama. El aire fresco de la noche me golpeó la cara cuando empujé las puertas hacia el estacionamiento. Solo cuando llegué a mi coche me permití que las lágrimas cayeran libremente. Me temblaban tanto las manos que apenas podía meter la llave en el contacto. De alguna manera logré conducir hasta casa, sintiéndome todo el camino como si estuviera bajo el agua, desconectada de la realidad. En casa me derrumbé en mi sofá, rodeada por las paredes que se habían convertido en el centro de tanto conflicto. La hermosa casa, que había sido el último regalo de mi abuela para mí, que se había convertido en mi santuario, ahora también se había convertido en la razón de mi humillación pública y mi distanciamiento familiar.
Me quedé dormida allí en el sofá, todavía con mi vestido de dama de honor, con las lágrimas secas en las mejillas, sin tener idea de que para esta hora mañana todo volvería a cambiar. Me desperté a la mañana siguiente con los ojos hinchados y un dolor sordo en el pecho. Por unos segundos maravillosos no recordé lo que había sucedido. Luego todo volvió de golpe. La mentira pública de Catherine, la bofetada, el frío desdén de mi madre, el silencio de James, el paseo de la vergüenza ante 200 invitados atónitos. Mi teléfono, que había silenciado la noche anterior, mostraba 27 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. La mayoría eran de mi madre, pero había varios de James, de mi padre e incluso de algunos amigos preocupados que habían presenciado el espectáculo. Me preparé una taza de café y comencé a leer los mensajes. Los mensajes de mi madre comenzaron con furia y fueron escalando a partir de ahí. ¿Cómo pudiste avergonzarnos de esa manera? Vuelve aquí ahora mismo y discúlpate con Catherine. Has arruinado la boda de tu hermano con tu egoísmo. Los mensajes de James no eran mejores. Tenías un solo trabajo: apoyarme en el día de mi boda. Gracias por nada. Catherine está devastada. Espero que estés feliz. Necesitas llamar y disculparte con mi esposa hoy. El único mensaje de mi padre fue más medido. Necesitamos hablar sobre lo que pasó. Llama cuando estés lista. El último mensaje de texto llegó mientras leía los otros. Era de Catherine, enviado a mí y aparentemente a todos los invitados de la boda. Queridos amigos y familiares, James y yo lamentamos profundamente el desafortunado incidente en nuestra recepción. Estamos desconsolados de que Samantha eligiera crear una escena en nuestro día especial después de prometernos un regalo de bodas que luego se retractó públicamente. Pedimos su apoyo durante este difícil momento familiar. Nuestra luna de miel en Hawái procederá según lo planeado. Casi lanzo mi teléfono al otro lado de la habitación. La audacia de que mintiera sobre mí de nuevo a todo el mundo que conocíamos. Mi teléfono sonó casi de inmediato. Era mi madre. ¿Has visto el mensaje de Karen?, exigió sin preámbulos. Todo el mundo está hablando de ello. Los Henderson acaban de llamarme preguntando: ¿qué te pasa? Esto es una pesadilla para la reputación de nuestra familia. Mamá, dije luchando por mantener la voz firme, Catherine mintió. Nunca les prometí mi casa y luego me abofeteó delante de todos. ¿Por qué soy yo la villana aquí? Podrías haber seguido la corriente por una noche y discutirlo en privado más tarde, espetó mi madre. Ahora todos quedamos fatal. Tu padre y yo estamos siendo arrastrados a tu egoísmo. Mi egoísmo. Catherine intentó obligarme públicamente a renunciar a mi casa. Es solo una casa, Samantha. Tu hermano es familia. La conversación se deterioró a partir de ahí. Mi madre me dio un ultimátum, o me disculpaba con Catherine, y llegaba a un acuerdo sobre la casa, o me cortarían la relación con la familia. No podemos tener este tipo de división, declaró Catherine. Es ahora la esposa de James. Es familia. Tienes que arreglar esto. Colgué sintiéndome mal del estómago. En cuestión de horas descubrí que Catherine también había estado ocupada en las redes sociales. Había publicado un relato cuidadosamente redactado de la boda, presentándose como la novia desconsolada traicionada por una cuñada celosa. La publicación incluía hermosas fotos de la ceremonia y la recepción, terminando estratégicamente antes de la confrontación. La sección de comentarios estaba llena de respuestas comprensivas y gente criticándome sin siquiera conocerme. Algunas personas son tan egoístas. La familia siempre debe ser lo primero. Lamento mucho que tu día especial se viera empañado por el drama. Sentí que vivía en una realidad alternativa donde, de alguna manera, me había convertido en la villana de la historia de mi propia vida. Más tarde, esa tarde mi teléfono volvió a sonar. Era Melissa,
una mujer que vivía en mi barrio y que había asistido a la boda como acompañante de uno de los colegas de James. Samantha, espero que no te importe que te llame. Conseguí tu número del directorio del vecindario. Solo quería saber si estás bien después de lo que pasó anoche. Su amabilidad casi hizo que me derrumbara de nuevo. Estoy aguantando, logré decir. Escucha, dijo Melissa. Sé que no nos conocemos bien, pero algo no cuadra en toda esta situación. Catherine ha estado diciéndole a la gente durante meses que ella y James se mudarían a una propiedad familiar después de la boda. Incluso nos invitó a varios a una fiesta de inauguración el próximo mes en tu dirección. Asumí que todo estaba arreglado. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? ¿Ha estado planeando una fiesta de inauguración en mi casa? Sí. Ha estado hablando de planes de renovación, mostrando muestras de tela para cortinas, de todo. Incluso trajo a algunos de nosotros para ver el exterior hace unos 2 meses, aunque dijo que no podíamos entrar porque estaba siendo difícil con la transición. Después de agradecerle a Melissa su honestidad, me senté en un silencio atónito. Catherine había estado planeando esto durante meses. Les había estado diciendo a todos que se mudarían a mi casa mucho antes de la boda, mucho antes de su emboscada pública. Esto no fue un drama espontáneo el día de la boda. Fue la culminación de una campaña calculada. Mi teléfono apenas dejó de sonar durante el resto del día. Otras llamadas llegaron de invitados de la boda que habían presenciado la confrontación y sentían que algo no estaba bien en la versión de los hechos de Catherine. Con cada conversación surgía más información preocupante. Catherine le había dicho a varios invitados que la casa en realidad había sido dejada tanto a James como a mí, pero que yo había manipulado a mi abuela para que cambiara su testamento. Les dijo a otros que yo había prometido explícitamente la casa como regalo de bodas hacía meses, pero que ahora estaba mentalmente inestable y cambiaba mi historia. La revelación más impactante vino de mi prima Rachel, que llamó esa noche. Sam, hay algo que necesitas saber. Escuché a Catherine hablando con James en la cena de ensayo. Están en serios problemas financieros. Aparentemente ya han dado anticipos para muebles y han contratado contratistas para las renovaciones de tu casa. Catherine seguía diciendo, ¿qué vamos a hacer si ella no cede? James le dijo que no se preocupara, que encontrarían una solución. Espera, dije tratando de procesar esta información. ¿Ya han gastado dinero en renovar una casa que no les pertenece y a la que no tienen derecho? Sí, confirmó Rachel. Por lo que entendí, Caterina ha estado cargando mucho a sus tarjetas de crédito. La boda también superó con creces el presupuesto. Creo que cuentan con vender tu casa para pagar sus deudas. Esto explicaba la desesperación detrás de la emboscada pública de Kyrene y posiblemente la falta de voluntad de James para enfrentarla. No solo codiciaban mi casa, contaban con ella para resolver sus problemas financieros. Al caer la noche, mi conmoción inicial se había transformado en una ira latente. Me habían manipulado, me habían hecho dudar de mi cordura, me habían humillado públicamente y me habían agredido físicamente. Todo porque Catherine Parker quería mi casa y pensó que podía intimidarme para que se la diera. Decidí que era hora de dejar de ser reactiva y empezar a tomar el control de la situación. Catherine me había traído esta pelea, pero yo sería quien la terminaría. La mañana después de la boda, mientras Catherine y James volaban a Hawái para su luna de miel, comencé mi contraofensiva. El primer paso fue entender exactamente con quién estaba tratando. Catherine Parker había aparecido aparentemente de la nada en nuestras vidas, encantando instantáneamente a mi familia mientras me aislaba a mí. ¿Qué sabíamos realmente sobre ella? Comencé con una búsqueda básica en Internet que reveló su perfil de LinkedIn mostrando su impresionante trayectoria profesional en Parker Luxor y Real Estate. El nombre de la empresa me llamó la atención.
Parker era solo una coincidencia. Una búsqueda más profunda confirmó mi sospecha. La empresa de bienes raíces era propiedad del padre de Catherine. Su puesto ejecutivo era nepotismo, no el resultado de la brillantez empresarial por la que mi hermano y mis padres habían quedado tan impresionados. Profundicé más, buscando cualquier conexión mutua. A través de una cuidadosa investigación en las redes sociales, descubrí que una de mis amigas de la universidad, Allison, había asistido a la misma universidad que Catherine. La llamé de inmediato. Catherine Parker, repitió Allison cuando le pregunté. Oh, Dios mío. Sí. Todas en nuestra hermandad conocían a Catherine. Era famosa. Famosa. ¿Por qué? Insistí. Tenía un patrón. Se fijaba en chicos ricos. Salía con ellos hasta que le compraban regalos caros o pagaban viajes lujosos, y luego los dejaba cuando aparecía alguien con más dinero. Hubo un chico, Richard, que de hecho tuvo que abandonar la universidad porque ella agotó el límite de sus tarjetas de crédito comprándose joyas, y luego desapareció sin dejar rastro. Esto encajaba perfectamente con lo que estaba aprendiendo sobre Catherine, pero necesitaba pruebas más concretas si quería exponer su verdadera naturaleza a mi familia. Contraté a un investigador privado explicándole la situación y pidiéndole que investigara los antecedentes de Catherine, particularmente cualquier patrón de explotación financiera o comportamiento manipulador. Era caro, pero proteger mi casa y limpiar mi nombre valía cada centavo. Mientras esperaba el informe del investigador, consulté con un abogado sobre la bofetada en la boda y las declaraciones difamatorias de Catherine. Tienes un caso sólido tanto por agresión como por difamación, me aconsejó el abogado. La agresión tiene múltiples testigos y sus declaraciones escritas afirmando falsamente que prometiste la casa como regalo están claramente dañando tu reputación. Pero una acción legal significaría una batalla larga y pública. ¿Estás preparada para eso? No estaba segura. Una demanda dividiría aún más a mi familia, pero tampoco podía dejar que el comportamiento de Catherine quedara sin respuesta. Decidí posponer la acción legal hasta que hubiera reunido más información. 3 días después, el investigador privado entregó su informe y era más condenatorio de lo que podría haber imaginado. Catherine tenía un historial de manipulación financiera que iba mucho más allá de los juegos de citas de la universidad. Se había comprometido 2 veces antes de James, cada vez con hombres ricos, y cada compromiso había terminado misteriosamente. Ambos exprometidos habían reportado pérdidas financieras significativas durante sus relaciones con ella. Lo más relevante es que su compromiso anterior había involucrado una situación inquietantemente similar a la mía. La abuela de su exprometido poseía una valiosa propiedad en la que Catherine aparentemente había puesto sus ojos. Cuando la abuela se negó a incluir a Catherine en su testamento, el compromiso terminó misteriosamente. El informe incluía la información de contacto de la anterior casi suegra de Catherine, Margaret Rails. La llamé de inmediato. He estado esperando esta llamada, dijo Margaret después de que le explicara quién era. Sabía que Catherine volvería a intentarlo. La historia de Margaret me dio escalofríos. Catherine casi había logrado manipular a su hijo para que presionara a su abuela, para que le cediera una valiosa cabaña junto al lago. Cuando la abuela se negó, Catherine había orquestado un conflicto familiar inquietantemente similar al mío, tratando de aislar a cualquiera que se opusiera a ella y poner a los miembros de la familia unos contra otros. Ella no busca amor, ni siquiera estatus, advirtió Margaret. Quiere activos, propiedades, cosas que pueda controlar o liquidar, y no le importa a quien lastime en el proceso. Armada con esta información, creé una estrategia cuidadosa. La confrontación directa no funcionaría. Catherine era demasiado hábil para tergiversar las situaciones a su favor, y mi familia ya estaba predispuesta en mi contra.
Necesitaba pruebas innegables y el momento adecuado para presentarlas. La luna de miel me dio una ventana de 2 semanas para prepararme. Recopilé capturas de pantalla de las publicaciones falsas de Catherine en las redes sociales. Recogí declaraciones escritas de los invitados de la boda que habían presenciado la bofetada y organicé los hallazgos del investigador en una presentación clara e innegable de quién era realmente Catherine. Sorprendentemente, mi primer aliado provino de una fuente inesperada. Mi padre me llamó aproximadamente una semana después de la boda. «Tu madre no sabe que estoy llamando», comenzó torpemente. Pero algo no se siente bien en todo esto. La historia de Catherine sigue cambiando y algunas cosas que dice no cuadran. Aproveché la oportunidad. «Papá, tengo información sobre Catherine que tú y James necesitan ver. Pruebas reales sobre quién es ella realmente y lo que le está haciendo a nuestra familia». Él dudó. «Tu madre está convencida de que solo estás celosa de la felicidad de James». Papá, Catherine me abofeteó en público. ¿Suena eso como algo que hace una persona razonable? Por favor, solo mira lo que encontré antes de decidirte. Para mi alivio, aceptó reunirse conmigo para almorzar al día siguiente. Llevé copias de los documentos más importantes, pruebas de los compromisos rotos anteriores de Catherine, testimonios de personas que había manipulado y pruebas de sus mentiras sobre mi casa. Mi padre leyó todo lentamente, su expresión cada vez más preocupada. Cuando terminó, me miró con una nueva comprensión en sus ojos. «No tenía ni idea», dijo en voz baja. «Todo este tiempo pensé que solo era el estrés normal de la boda y el ajuste familiar. Esto es calculado». «Lo es», confirme. «Y James es su objetivo. Lo está usando para conseguir lo que quiere». Mi padre asintió lentamente. «Tu madre no se convencerá fácilmente. Ha invertido mucho en la idea de Catherine como la nuera perfecta». «Lo sé, pero James necesita ver esto antes de que sea demasiado tarde. Solo llevan una semana casados. Todavía podría obtener una anulación». Mi padre prometió ayudar a organizar una reunión con James tan pronto como regresara de la luna de miel. Mientras tanto, aceptó tratar de moderar la hostilidad de mi madre hacia mí. James y Catherine regresaron de Hawái bronceados y aparentemente felices. Mi hermano inicialmente se negó a reunirse conmigo, pero mi padre finalmente lo convenció de que viniera a cenar a mi casa solo. Cuando James llegó, estaba frío y a la defensiva. «Solo estoy aquí porque papá insistió», dijo, negándose a sentarse. «No tengo nada que decirte hasta que te disculpes con Catherine. Antes de que decidas eso, hay algo que necesitas ver», respondí entregándole la carpeta de pruebas que había compilado. Al principio, se negó incluso a mirarla. «Más de tus acusaciones celosas». «No, gracias, James», dijo mi padre con firmeza. «Siéntate y léelo. Todo luego decide». A regañadientes. Mi hermano se sentó y comenzó a leer. Observé cómo su expresión cambiaba de despectiva a confundida, y a cada vez más perturbada a medida que avanzaba por los documentos. Cuando llegó a la declaración de Margaret Reynolds, detallando el intento anterior de Catherine de adquirir una propiedad a través de la manipulación, su rostro se puso pálido. «Esto no puede estar bien», murmuró Catherine. «No hay más», dije suavemente, mostrándole los registros financieros que el investigador había descubierto. «Tiene serias deudas, James. Ropa de diseñador, vacaciones de lujo, todo con tarjetas de crédito. Y mira esto. Dio anticipos a contratistas para renovar mi casa. Anticipos que ustedes dos no pueden permitirse perder». Los hombros de James se desplomaron. «Me dijo que tu casa definitivamente iba a ser nuestro regalo de bodas, que lo habías prometido. Dijo que deberíamos empezar a planificar las renovaciones para demostrarte cuánto lo apreciábamos». «Nunca prometí tal cosa», dije en voz baja. «Y creo que en el fondo tú lo sabes».
Se quedó en silencio por un largo momento. La boda fue muy cara. Ella seguía añadiendo cosas, diciendo que merecíamos lo mejor. Intenté hablar sobre el presupuesto, pero se enfadaba. Decía que estaba arruinando su día especial. ¿Ha estado controlando otros aspectos de tu vida también?, preguntó mi padre, con cuidado. James levantó la vista con sorpresa en sus ojos. ¿Cómo lo supiste? Empezó con cosas pequeñas, sugiriendo que dejara a ciertos amigos, diciendo que mis pasatiempos eran inmaduros. Últimamente revisa mi teléfono. Me interroga si llego tarde del trabajo. Pensé que solo era insegura, que se calmaría después de la boda. Fue desgarrador ver a mi hermano seguro e independiente darse cuenta de cómo había sido manipulado. Al final de la velada, James estaba conmocionado, pero todavía no estaba dispuesto a aceptar toda la verdad sobre su nueva esposa. Necesito hablar con ella, dijo. Conocer su versión de la historia. Sabía que era un error. Catherine negaría todo, tergiversaría la narrativa y encontraría una manera de aislar a James de nosotros de nuevo. Pero no pude detenerlo. Como era de esperar, Catherine entró en modo de control de daños total cuando fue confrontada. Llamó a mis padres llorando, afirmando que yo estaba tratando de destruir su matrimonio por celos. Lo negó todo, desestimando las pruebas como invenciones. Incluso llamó a mi jefe en la escuela primaria, sugiriendo que yo era mentalmente inestable y no debería trabajar con niños. Pero se habían formado grietas en su fachada perfecta. Mi padre se mantuvo firme en su nueva comprensión de la situación. James, aunque inicialmente conmovido por las lágrimas de Catherine, no podía olvidar las pruebas. Y lo más importante, yo me negué a dar marcha atrás. El enfrentamiento final llegó cuando Catherine apareció en mi puerta sin previo aviso, una semana después de que James hubiera visto las pruebas. Te crees muy lista, siseó, desaparecida toda pretensión de amabilidad, poniendo a mi propio marido en mi contra con tus mentiras. No son mentiras, Catherine, respondí con calma, y ambas lo sabemos. No importa, James me ama, me elegirá a mí al final, y a tus padres les importa más mantener las apariencias que enfrentar la verdad. Serás la hermana solitaria y amargada que intentó arruinar el matrimonio de su hermano. Es por eso que viniste aquí para amenazarme. Su expresión cambió a algo calculador. En realidad, vine a negociar que se necesita para que te retires dinero. Sé que James y yo no podemos permitirnos comprar tu preciosa casa, pero podríamos organizar pagos. Casi me río de su audacia. No quiero tu dinero, Catherine. Quiero que dejes de manipular a mi hermano y de intentar robar mi casa. Bien, espetó. Como quieras. Pero recuerda, ya le he dicho a todo el mundo la persona celosa e inestable que eres. Nadie creerá nada de lo que digas. Mientras Catherine se marchaba furiosa, me di cuenta de que acababa de darme exactamente lo que necesitaba, una prueba clara de su verdadero carácter e intenciones. Había grabado toda nuestra conversación en mi teléfono. Esa grabación se convirtió en el punto de inflexión. Cuando James escuchó las palabras sin filtro de su esposa, el hechizo finalmente se rompió. Se mudó de su apartamento al día siguiente y solicitó la anulación citando fraude. Catherine hizo un último intento desesperado por salvar su reputación. Creó un video lacrimógeno en las redes sociales, afirmando que James y yo habíamos conspirado contra ella, que habíamos planeado humillarla desde el principio. Pero para entonces, demasiada gente había visto las pruebas o presenciado su comportamiento de primera mano. Su imagen cuidadosamente construida se desmoronó por completo. Mi madre fue la última en ceder reacia a admitir que había sido tan completamente engañada. Pero ni siquiera ella pudo negar la grabación de las amenazas de Catherine o las pruebas financieras que mostraban que Catherine había estado planeando vender mi casa para pagar sus deudas.
2 meses después de la boda que casi destruyó a nuestra familia, Catherine se mudó para empezar de nuevo en otra ciudad. James comenzó el difícil proceso de reconstruir su vida y su seguridad financiera. Y yo permanecí en la casa de mi abuela, ahora aún más preciosa para mí por haberla defendido de alguien que solo la veía como una mercancía para ser explotada. 6 meses después del desastre de la boda, la casa de mi abuela se había convertido en algo más que mi hogar. Era un símbolo de haberme mantenido firme y de proteger lo que me importaba. Había completado la renovación de la cocina, que había estado planeando antes de todo el drama, reemplazando los electrodomésticos anticuados, mientras preservaba cuidadosamente los azulejos de época que tanto le gustaban a la abuela Eleanor. El jardín delantero estaba en plena floración con las mismas variedades de rosas que mi abuela había plantado décadas atrás. Los fines de semana me sentaba en el columpio del porche con una taza de café, sintiendo su presencia y sabiendo que habría estado orgullosa de cómo manejé la situación. El matrimonio de James y Catherine había terminado oficialmente. La anulación se concedió por fraude después de que surgieran pruebas de que Catherine le había ocultado una deuda significativa a James antes de la boda. Según amigos en común, ella ya había pasado a un nuevo objetivo, un promotor inmobiliario divorciado en su nueva ciudad. Mi hermano estaba reconstruyendo lentamente su vida. El daño financiero de su breve matrimonio fue sustancial. Casi 50, cero, en deudas de tarjetas de crédito que Catherine había acumulado, más los depósitos no reembolsables para renovaciones de la casa que nunca ocurrirían. Había conseguido un segundo trabajo y se había mudado a un modesto apartamento para empezar a pagarlo. Nuestra relación se estaba sanando, pero todavía era frágil. Nos reuníamos para tomar un café cada 2 semanas, reconstruyendo cuidadosamente la confianza que se había dañado. «Todavía no puedo creer lo ciego que estaba», dijo James durante una de estas reuniones. Mirando hacia atrás, había tantas señales de alerta. «Ella era muy buena en lo que hacía», le recordé, «y te eligió específicamente a ti porque eres una buena persona que quiere ver lo mejor en los demás». Él sonrió con tristeza. «Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando fui horrible contigo. Mis padres eran una historia más complicada. Mi padre, Thomas, había hecho un esfuerzo genuino por enmendar las cosas. Vino un sábado por la mañana, aproximadamente un mes después de la anulación, con su caja de herramientas en la mano, ofreciéndose a ayudar con la renovación de mi cocina. «Te fallé», dijo simplemente mientras trabajábamos codo con codo. «Debería haber visto lo que estaba pasando y haberte defendido antes. Lo siento, Samantha». Su disculpa directa y sus acciones consistentes para reconstruir nuestra relación contribuyeron en gran medida a sanar la brecha entre nosotros. Ahora cenábamos juntos todas las semanas, a veces en mi casa, a veces en un restaurante, pero siempre solo nosotros dos, fortaleciendo nuestro vínculo de padre e hija. A mi madre, Bárbara, le costó mucho más reconocer su papel en la situación. Su primer intento de reconciliación fue incómodo y lleno de matices. «Sigo pensando que podrías haber manejado las cosas de manera más privada», dijo cuando finalmente me llamó unos 3 meses después de la boda. «Pero supongo que Catherine llevó las cosas demasiado lejos». No era exactamente la disculpa que esperaba, pero era un comienzo. Con el tiempo, a medida que la magnitud total de la manipulación de Catherine se hizo evidente, la postura de mi madre se suavizó ligeramente. Empezó a pasar de vez en cuando, siempre con alguna excusa poco convincente de que estaba por el barrio. Durante una de esas visitas, mientras examinaba críticamente las cortinas nuevas de mi cocina, hizo una pausa y dijo: «Tu abuela estaría complacida con lo que has hecho con el lugar». Viniendo de mi madre, esto era prácticamente una declaración de apoyo incondicional. Lo acepté como la rama de olivo que pretendía ser. La respuesta de la comunidad
había sido sorprendentemente positiva una vez que se supo la verdad. Muchos de los invitados de la boda que presenciaron la bofetada de Catherine se pusieron en contacto para expresar su apoyo. Algunos admitieron que siempre habían sentido que algo no estaba bien con ella, pero no habían querido decir nada. Melissa, la del vecindario, se convirtió en una amiga cercana, a menudo acompañándome a tomar un café en mi porche. «No puedo creer que casi me creí la versión de los hechos de Catherine», dijo una tarde. «Era tan convincente con su acto de víctima». «Así es como funciona la manipulación», respondí. «Los manipuladores más hábiles te hacen dudar de tus propias percepciones». A través de esta terrible experiencia, aprendí a valorar las verdaderas amistades en mi vida y a ser más cautelosa con las personas en las que confiaba. También descubrí una fuerza en mí misma que no sabía que existía: el coraje de estar sola cuando fuera necesario, de defender lo que era correcto, incluso cuando habría sido más fácil ceder. Mi hermano James vino a cenar una noche a principios de la primavera, exactamente un año después de que presentara a Caterina a la familia por primera vez. Trajo un pequeño regalo, una caja de cerámica hecha a mano, similar a los adornos navideños que nuestra abuela solía coleccionar. «Vi esto y pensé en ti», dijo con algo de timidez. «Una casa que está a salvo de desastres caterinizados». Me reí agradecida de que hubiéramos llegado a un punto en el que podíamos bromear sobre la experiencia. «¿Cómo estás realmente?», le pregunté mientras nos sentábamos en el porche después de la cena. «Mejor», dijo. «Lo financiero sigue siendo un desastre, pero estoy progresando. La parte más difícil es volver a confiar en mi propio juicio, ¿sabes? Fui completamente engañado». «Todos lo fuimos», le recordé. «Bueno, excepto la abuela Eleanor. De alguna manera creo que ella habría visto a través de Catherine desde el primer día». James sonrió. «Probablemente por eso te dejó la casa a ti en lugar de a mí. Sabía que la protegerías». Miró hacia el jardín. «Lamento haber intentado quitarte esto, Sam. Me dejé llevar por la visión de Catherine de lo que merecíamos y olvidé lo que realmente importa». Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra sanación como familia. El siguiente fin de semana, tanto James como mi padre vinieron a ayudarme a reemplazar algunas tablas gastadas en el porche. Mi madre apareció sin avisar con el almuerzo para todos. No era perfecto. Mi madre todavía hacía algún comentario pasivo o agresivo ocasional y había momentos de silencio incómodo. Pero era familia real, imperfecta y sanando lentamente. A medida que la primavera se convirtió en verano, organicé una fiesta de inauguración en condiciones la que debería haber tenido cuando me mudé por primera vez antes de que Catherine entrara en nuestras vidas. Amigos, vecinos, colegas y familiares llenaron las habitaciones de risas y conversación. La casa de mi abuela, que casi me fue arrebatada, finalmente estaba cumpliendo su propósito como un hogar lleno de amor y conexión. De pie en mi cocina, viendo a mi hermano reír con amigos mientras mis padres charlaban con mis vecinos en el porche, sentí una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. La casa era más que solo paredes y un techo. Era un legado, una conexión con el pasado, y ahora una base para reconstruir lo que se había roto. La mayor lección que aprendí a través de esta experiencia no fue sobre los derechos de propiedad o las obligaciones familiares. Fue sobre la importancia de defenderse a uno mismo, incluso cuando sería más fácil ceder, sobre reconocer cuando alguien está tratando de manipularte a través de la culpa o la presión social, y sobre la fuerza que se necesita para mantenerse firme cuando todos te dicen que estás equivocado. A veces las batallas más duras son las que libramos con las personas más cercanas a nosotros, pero a veces esas batallas son exactamente las que más vale la pena librar. Siento curiosidad.
¿Alguna vez has tenido que mantenerte firme frente a la presión familiar o has lidiado con alguien como Catherine que intentó manipularte? Deja un comentario abajo y comparte tu experiencia. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre cómo defenderse a uno mismo, incluso cuando es difícil. Gracias por escuchar mi viaje y recuerda, mereces que tus límites sean respetados, incluso por la familia. M.